Hoy vamos a ver el límite de una función en un punto. Concepto informal de límite. El límite de la función f de x en el punto A es el valor al que se acercan las imágenes y o f de x cuando las x se acercan al valor de A. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos la función f de x, esta, y queremos hallar el límite de la función f de x cuando los valores de x tienden a 1. Entonces, nos podemos acercar tanto por la izquierda como por la derecha. Y bueno, el valor de A, en este caso, sería 1. Entonces, si nos acercásemos por la izquierda, en la función se vería de esta forma, y vemos que los valores de y tienden a 2. Y si nos acercásemos por la derecha, en la función se vería de esta forma, y los valores de f de x también tienden a 2. Por lo tanto, el límite de f de x cuando x tiende a 1 es igual a 2. Pero el límite cuando x tiende a 1 no tiene por qué coincidir, es decir, no es lo mismo que la imagen de x igual a 1, porque en este caso f de 1, ¿cuánto vale? Como vemos que en x igual a 1 el punto está hueco, significa que la función no está definida en ese punto, por lo tanto, f de 1 no existe. A diferencia del límite cuando x tiende a 1, que ya lo calculamos, es 2. Ahora vamos a analizar la siguiente función. Calculamos límite de f de x cuando x tiende a menos 2. Menos 2 estaría aquí. Entonces, si nos acercamos por la izquierda, vemos que los valores de f de x tienden a más infinito. Y si nos acercásemos por la derecha, los valores de f de x también tienden a más infinito. Como ambos límites por la izquierda y por la derecha coinciden, el límite de f de x cuando x tiende a menos 2 es más infinito. Después, límite de f de x cuando x tiende a 0, el 0 estaría aquí, es igual a, si nos acercamos por la izquierda, los valores de f de x tienden a 1,5. Y si nos acercamos por la derecha, los valores de f de x también tienden a 1,5. Por lo tanto, límite de f de x cuando x tiende a 0 es 1,5. En este caso, el valor de la imagen coincide con el del límite, porque es una función continua, porque es un tramo continuo. Pero no es el mismo concepto. Después, límite de f de x cuando x tiende a menos infinito. Vemos que si nos acercamos a menos infinito, los valores de f de x tienden al eje x, es decir, a 0. Así que el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es 0. Límite de f de x cuando x tiende a menos 1, aquí tenemos el menos 1. Si nos acercamos por la izquierda, los valores de f de x tienden a 1. Y si nos acercamos por la derecha, también tienden a 1. Así que el límite de f de x cuando x tiende a menos 1 es 1. Luego, límite de f de x cuando x tiende a 1, podemos acercarnos por la izquierda o por la derecha. Si nos acercamos por la izquierda, los valores de f de x tienden a 2. Pero si nos acercamos por la derecha, los valores de f de x tienden a 3. Como el límite por la izquierda y el límite por la derecha no coinciden, el límite cuando x tiende a 1 no existe. Porque el límite por la izquierda y por la derecha tienen que existir y además ser iguales. Luego, límite de f de x cuando x tiende a más infinito. Como la función se va abriendo, si tendemos a más infinito, los valores de f de x tienden a menos infinito. Así que el límite de f de x cuando x tiende a más infinito es menos infinito. Ahora tenemos la siguiente función f de x y queremos hallar el límite
de f de x cuando x tiende a 0, bueno, a 1. Y vamos a hallarlo por los dos lados, tanto por la izquierda como por la derecha. Límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda, que se indica con un menos, y límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha. Si nos vamos acercando a 1 por la izquierda, los valores de f de x tienden a 2. Así que el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda es 2. Y si nos acercamos por la derecha, los valores de f de x también tienden a 2. Límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha es 2. Como ambos límites existen y coinciden, pues el límite de f de x cuando x tiende a 1 es 2. Pero el límite de una función en un punto no es el valor de la función en ese punto. Porque en este caso, ¿cuánto valdría f de 1? Pues sí que está definido, es este punto. Y f de 1 es 3, porque para x1 le corresponde f de x igual a 3. Luego tenemos esta función f de x y preguntan, ¿existe el límite de f de x en x igual a 1? Pues hallamos ambos límites, por la izquierda y por la derecha. Límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda y límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha. Nos acercamos a 1 por la izquierda y vemos que los valores de f de x tienden a 2. Pero sin embargo, si nos acercamos por la derecha, los valores de f de x tienden a 4. El límite por la izquierda sería 2 y el límite por la derecha 4. Como ambos límites no coinciden, el límite de f de x cuando x tiende a 1 no existe. El límite de f de x existe si y únicamente si por la izquierda y por la derecha ambos límites existen y son iguales. Luego tenemos esta función f de x y preguntan, ¿existe el límite de f de x en x igual a 2? Pues hallamos tanto por la izquierda como por la derecha. Si nos acercamos por la izquierda, vemos que los valores de f de x tienden a más infinito. Por lo tanto, límite de f de x cuando x tiende a 2 por la izquierda es más infinito. Y si nos acercásemos por la derecha, límite de f de x cuando x tiende a 2 por la derecha es menos infinito, porque vemos que los valores tienden a menos infinito. Como ambos límites por la izquierda y por la derecha son distintos, no existe el límite de f de x en x igual a 2. Pues ahora vamos a calcular unos límites de la función en unos puntos. Límite de 3x más 1 cuando x tiende a 2. Aquí lo más fácil es sustituir el valor al que tiende la x por la x. En este caso sustituimos la x por un 2. Entonces quedaría 3 por 2 más 1, que es igual a 7. Por lo tanto, límite de 3x más 1 cuando x tiende a 2 es 7. Lo vemos en la función. Esto es x igual a 2, entonces si nos acercásemos por la izquierda, los valores de f de x tienden a 7. Y si nos acercásemos por la derecha, los valores de f de x también tienden a 7. Luego, límite de 5 cuando x tiende a 3. Esta es una función constante, entonces a cada valor de x le corresponde siempre 5. Por lo tanto, el límite de 5 cuando x tiende a 3 es 5. Lo vemos en la función. Aquí tenemos el 3. Si nos acercásemos por la izquierda,
los valores de f de x tienden a 5 y si nos acercamos por la derecha, los valores de f de x también tienden a 5. Por lo tanto, el límite es 5. El siguiente, límite de 2x² cuando x tiende a menos 4. Sustituimos la x por un menos 4. 2 por menos 4 al cuadrado, 2 por 16, que es 32. El límite es 32. Aquí tenemos el menos 4. Entonces, si nos acercamos por la izquierda, las f de x tienden a 32. Esto es 32. Y si nos acercamos por la derecha, las f de x también tienden a 32. Límite de 2x² menos 5x más 3 cuando x tiende a 5. Quedaría 2 por 5 al cuadrado menos 5 por 5 más 3. 5 al cuadrado 25 por 2 50. Menos 25 más 3, que es igual a 28. El límite de esta función cuando x tiende a 5 es 28. Aquí tenemos el 5 y tanto si nos acercamos por la izquierda como por la derecha, los valores de f de x tienden a 28. Y el último, límite de 3x³ menos 5x² por 2x menos 3 cuando x tiende a 3. Sustituimos la x por un 3. 3 por 3 al cubo menos 5 por 3 al cuadrado, esto entre paréntesis, por 2 por 3 menos 3. 3 al cubo 27, por 3 81, menos 3 al cuadrado 9 por 5 45, por 2 por 3 6 menos 3 3, ahora 81 menos 45 es 36 y por 3 108. El límite de esta función cuando x tiende a 3 es 108. En la función, aquí tenemos el 3. Entonces, cuando los valores de x tienden a 3, los valores de f de x, tanto por la izquierda como por la derecha, tienden a 108.